Dios lo diga más. A su nombre, a su nombre. Ya después de vamos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor de gloria. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Jesús para siempre. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Dios bendiga a la hermana Caterina Tábara, que nos está invitando el día de hoy, de la ciudad de Piura. Dios bendiga su vida. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Dios bendiga a los pastores, los amigos que nos están viendo a través del canal. Dios bendiga sus vidas. Rápidamente, que el tiempo siempre es nuestro enemigo, hermanos, nos gana, el tiempo avanza. Vamos rápidamente a la escritura, a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Hoy grabamos, hermanos, el último video de esta serie que hemos empezado hace varias semanas atrás, el peligro de no conocer a Dios. Este es el sexto video de esta serie, el peligro de no conocer a Dios. Lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra y la vamos a declarar para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Dios. Dice, la iglesia de Cristo dice, en la iglesia que se va con Cristo dice, palabra de Dios es esta: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Oramos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias de todo corazón por este privilegio que nos concede en esta hora, Padre mío, de haber tomado tu palabra. Gracias por este beneplácito, Padre mío, de estar parado, Padre mío, delante del Señor Dios, tu pueblo. Permíteme predicar tu palabra con poder, con autoridad, con unción, con revelación tuya, Padre mío, bajo cielos abiertos, para que tu palabra, bendito del cielo, sea traspasando nuestra vida. Señor amado del cielo, que sea la voz de tu Santo Espíritu la que hable en esta hora, Padre mío, usando este barro, bendito Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Padre mío, y mientras esta palabra es predicada, sean tú libertando, sonando, restaurando, consolando y dando vida a cada uno, Señor mío, de los presentes y de todos aquellos que están a través de las redes sociales, bendito del cielo. Así mismo, Padre mío, bajo el poder y autoridad que nos delegaste como iglesia tuya, atamos a hombres fuertes, atamos a todo espíritu contrario, todo espíritu que se mueve en los aires, todo espíritu que no glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús sea atado y echado fuera de este lugar, fuera de cada vida, Padre mío, y da libertad a tu espíritu de esta hora que se mueva con poder y autoridad. Todo lo que pase, Señor mío, se pase en esta hora, todo sea para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús declaramos victoria. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga entonces a todos los hermanos que están presentes. Hoy, si Dios lo permite, concluimos, hermanos, esta serie que empezamos, una serie muy maravillosa, que ya tenemos comentarios, que ya muchos hermanos nos están escribiendo, preguntando, hermanos, que realmente era cierto que había muchas veces que gente que pensaba que conocía a Dios y la verdad que no lo conocía. El peligro de no conocer a Dios es una serie aperturada, hermanos, para mostrarnos a la iglesia de este tiempo que tan lejos estamos del conocimiento de Dios, que a pesar de ser líderes, a pesar de ser ministros, algunos hermanos no conocen a Dios. Hay gente que ministra pero no conoce a Dios, como lo hemos visto en la Escritura y lo hemos demostrado por la Escritura, que hay un grave peligro y consecuencias que llevan, hermanos, el no conocer a Dios y poder, hermanos, querer burlarse de Dios. Hemos empezado esta serie con el libro de Oseas. Hablamos en el punto número 1, la introducción y el propósito por el cual el hombre fue creado. Luego hablamos sobre los hijos de Eli. Luego estuvimos estudiando los que no quieren oír van a morir según la Escritura. Sin conocimiento te perderás. Luego vimos también, si no conoces bien las Escrituras, te convertirás en un apóstata. Vimos el punto número 7, si dejas el conocimiento, la misericordia de Dios tampoco te va a alcanzar. Punto número 8, la falta de conocimiento aún a los ministros les desvía, y eso ha causado mucho revuelo en muchos líderes. El punto número 9, estudiamos si Dios reclama a su pueblo porque no le conoce. El punto número 10, el conocimiento del hombre no es la sabiduría de Dios. Hablamos también si Dios contiene con los moradores de la tierra por falta de conocimiento. Estudiamos también más que el sacrificio, es el conocimiento de Dios, más que hacer las obras, es el conocimiento de Él. Estudiamos cuidado con las tradiciones de los hombres dentro de los templos. Estudiamos, también vimos lo que dijo el rey Salomón, vimos también lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy vamos a terminar con lo que
surgieron los apóstoles más importantes que Dios levantó, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Y con eso concluimos la serie que continuamos acerca del conocimiento, del peligro de no conocer a Dios. Bien, hemos abierto la escritura en 2 de Pedro. Pedro escribe algo interesante, presta atención por favor, no se distraiga, y dice lo siguiente: gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, ese es el deseo del apóstol, pero también dice Pedro que la gracia y la paz venían por algo, por un medio. La gracia, hermanos, es la dádiva, es el regalo, hermanos, no merecido de Dios, de parte de Dios para nuestra vida. Y todos nosotros deberíamos andar en esa gracia y en esa paz, esa gracia que nos sostiene, esa gracia que nos mantiene. Pero para vivir en la gracia de Dios, escuchen bien, para vivir en la gracia de Dios, usted necesita algo. Usted necesita, dice el apóstol Pedro ahí, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Para andar en la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? La gracia es aquella, hermanos, que a nosotros nos respalda, la que nos sostiene, la que nos defiende, la que nos protege, la que nos sana, la que nos fortalece. La gracia de Dios, hermanos, está concluida en nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado, hermanos, a esta tierra por nosotros. Pero para habitar en esa gracia, en ese respaldo de Dios, nosotros necesitamos, dice el apóstol Pedro, el conocimiento de Dios. Y eso es lo que falta. Hemos visto en estos 5 videos anteriores que hay mucha falta de conocimiento dentro de las iglesias de Dios. Hermanos, se siguen tradiciones, se siguen cosas que están fuera de la Escritura, se enseñan muchas cosas que conllevan, hermanos, al desvío de mucha gente. Por eso que constantemente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre ha recalcado que el hombre debería volverse a Él. Jesucristo decía: escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis la vida eterna. Todos los profetas, los apóstoles, han siempre, hermanos, enfatizado en que el hombre, en que el cristiano, en que el Hijo de Dios, en que la iglesia de Cristo debería conocer quién es Dios y quién es Jesucristo. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es la mente de Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios siente? Porque muchas veces hay gente que dice pobrecito y tienen lástima de algunas cosas, de algunas personas. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Porque nosotros no podemos movernos, escuchen bien, el cristiano no se mueve por pensamientos ahora, el cristiano no se mueve por sentimientos o por emociones, el cristiano se mueve por la fe en la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pedro dice que debemos conocer bien a Dios, persistir en ese conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? El cristiano tiene que estar preparado para conocer a su Dios, porque si no lo conoce, no lo va a amar y no lo va a servir y no va a estar dispuesto para ir incluso a la muerte. Por eso tiene que haber un conocimiento de Dios para que tú habites en la gracia de Dios. Usted necesita conocer a Dios, porque si usted no conoce a Dios, usted va a cometer herejías, va a cometer errores, va a enseñar cosas que están fuera de la Biblia, porque muchos pensamientos humanos puede haber, pero si no está en la Biblia, yo no tengo por qué, hermano, obedecer la Biblia. Escuchen bien, la Biblia es el conocimiento de Dios, la Biblia es la autoridad máxima de la iglesia, está por encima del pastor, por encima del presbítero, por encima de todo. La Biblia es infalible. Los hombres se equivocan, las denominaciones se equivocan, pero Dios nunca se equivoca. Alabado sea su nombre. La gracia y la paz serán multiplicadas cuando haya conocimiento de Dios en nuestra vida. Porque cuando tú tienes el conocimiento de Dios, harás lo que le agrada a Dios y no lo que le agrada a los hombres. Conocimiento de Dios es lo que el Padre está demandando. Conocerlo a Él. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo, hermanos, Él piensa? Así como Cristo hacía la voluntad del Padre, así nosotros deberíamos hacer la voluntad de Dios, guiados bajo su palabra, no bajo pensamiento, no bajo doctrinas, no bajo lo que dice un líder o un pastor, sino bajo lo que dice Dios a través de su palabra. Segundo de Pedro, vamos por favor, segundo de Pedro capítulo 1, verso 19. Hay un peligro en este último tiempo que nos ha tocado vivir, en que mucha gente no hace caso a la palabra, sino que se mueve por las fábulas, por las profecías, por las lenguas, por los dones, por los milagros. Pero mira lo que el Espíritu Santo puso a Pedro que escribiera en su carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Ahí nada más lo tiene. ¿Me responde con un amén, por favor? Dice
Dice la Escritura de la siguiente manera, me siguen con la Biblia, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca, que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora presta atención. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo a todos nosotros, llamando la atención, diciendo que tengamos mucho cuidado, porque hoy en este último tiempo lo que el diablo ha usado muchas veces es la profecía para partir, para dividir, para mutilar el cuerpo de Cristo. Y vemos, hermanos, por doquier divisiones, separación y tantas cosas que Dios nunca lo ha aprobado, porque la iglesia de Cristo es una sola. Dios no tiene dos iglesias, hay una sola iglesia, aquellos que aman a Dios en espíritu y en verdad. Por eso que el Pedro dice, escuche bien, por encima de las lenguas, por encima de los dones, por encima de los talentos, milagros, de cualquier cosa, Pedro dice, tenemos a la palabra más, hermano, más segura, la palabra profética más segura, que es la palabra. Porque si por ahí se levanta una profecía que habla algo que está fuera de la Biblia, usted no va a hacer caso a lo que la profecía dice, porque mucha gente, por miedo a que el hombre se vaya con el Espíritu Santo que hemos enseñado, que es realmente la blasfemia con el Espíritu Santo, la gente a veces calla y a veces, hermano, no quiere intervenir, aun cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido puestos para la defensa del Evangelio. Está escrito, usted tiene que defender la palabra que ha sido dejada. Y cuando Pedro nos enseña que por encima de las profecías está la palabra, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando hay dudas, escuche bien, ¿será de Dios o no será de Dios? Las lenguas, las visiones, los sueños, las revelaciones, las profecías, ¿es de Dios o no es de Dios? Sencillo. Usted tiene que pasarlo por la palabra. Usted no tiene por qué hacer ese problema. Mucha gente a veces cae en el juego del diablo, porque el diablo también habla, también sueña, también hace lengua, porque el diablo es un imitador, el Señor lo reprenda. Cuando tú, hermanos, conoces la palabra, el diablo no te va a poder engañar, y tú tienes que pasarlo todo por la palabra. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra más segura. Cuando hay algún tipo de cuidado, algún tipo de duda, todo lo que hay, pásalo por la palabra. Si no hay cabida en la palabra, pues entonces sencillamente no es de Dios, es lo que está diciendo. Dice en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, escuche bien, de la Escritura es de interpretación privada. Usted no puede estar diciendo que no podemos agarrar textos de la Biblia e interpretarlo de nuestra manera. No es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que todo lo que hablaron en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, los apóstoles, el mismo Jesús, todo, escuchen bien, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura fue inspirada por Dios. O sea, en otras palabras, ¿cómo yo puedo, hermanos, no caer en el desconocimiento de Dios o en el engaño o en la mentira del diablo? Es conociendo la palabra. Conociendo la palabra, usted conocerá a Dios. Conociendo la palabra, usted sabrá qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada. Porque usted puede tener un pensamiento propio que está bien, pero Dios dice en Isaías que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Y en eso nosotros debemos cuidarnos. Por eso hay un peligro en no conocer la Escritura. Porque si usted no conoce la Escritura, usted no va a conocer a Dios. Todo tiene que ser pasado por la palabra. Pedro nos está incitando, y los profetas y los apóstoles nos incitan a tener conocimiento de su palabra. Vaya conmigo a 2 de Pedro 3:18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Rápido ahí nada más. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: antes bien, creced, escucha,
deben crecer ¿en qué? En la gracia y en qué? Y en el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está mandando una vez más, una y otra vez. No es un texto que agarramos y enseñamos. Usted no puede agarrar a los líderes, pastores, maestros. Nunca se atreva a tomar un texto y querer enseñar. Toda enseñanza tiene que estar respaldado en diferentes partes de la Biblia para que sea Dios, hermanos, el que esté guiando esa enseñanza. Porque a veces así nace, hermanos, cuando toma un texto y forma un contexto propio, así nacen las herejías, las falsas doctrinas, las falsas iglesias. ¿Usted ha visto? Porque he cogido la Biblia y lo han interpretado a su manera. Y no se puede hacer eso. El apóstol Pedro en diferentes partes nos está enseñando, o el Espíritu Santo, en otras palabras, porque fue el Espíritu Santo que habló a través de los apóstoles, a través de los profetas. Dice que debemos crecer ¿en qué? En el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto hemos avanzado en conocer a Dios? Porque si usted no conoce a Dios, ¿cómo usted va a hacer la voluntad de Dios? Si no conocemos cuál es su voluntad, ¿cómo usted va a agradar a Dios? Yo no puedo pasar este año, hermanos, quedarme conforme con lo que yo sé. El otro mes o el otro año yo debo saber más de Dios, debo aprender más de Dios. ¿Para qué? Para consagrar mi vida, para agradarle a Él y para estar listo cuando Él venga y para poder ayudar y enseñar el Evangelio a mucha gente. Pedro está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo, crezcan en el conocimiento de Dios, crezcamos siempre en el conocimiento de Dios, busquémoslo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, su sabiduría es infinita, la Biblia es una sabiduría infinita y debemos crecer cada vez más y más. ¿Y por qué yo debo crecer, hermano, en el conocimiento de Dios? Porque si no el diablo te va a engañar. ¿Y por qué el diablo me va a engañar? Porque el diablo conoce la Escritura. ¿Sabían de eso? ¿Dónde cree que estaba el diablo antes de ser diablo? Estaba en el cielo. Vio cara a cara a Dios. Él tiene más conocimiento que usted. ¿Entiende? El diablo usó la Biblia para poder tentar a Jesús. En Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Es por eso que la Biblia dice, en aquel tiempo, en el profeta, muchos van a apostatar de la fe, escuchando la doctrina de demonios. ¿Y por qué muchos han caído? Iglesias enteras de pastores y líderes caen. Porque no hay conocimiento verdadero de Dios. Porque conocen solamente lo que alguien dijo y hablan lo que alguien dijo, lo que escucharon. Y el cristiano no está para eso. El cristiano está para zambullirse, sumergirse en la palabra. Porque el conocimiento de Dios es infinito. Y si no conocemos bien a Dios, haremos herejías. Hemos visto a muchos pastores haciendo cosas que la Biblia no manda. Ayer la vez pasada estaba hablando, querían ungir el mar, imagínense, ungir todo el chipote. Y la Biblia no manda ungir eso. O sea, hay cosas que se hacen dentro de las iglesias, respaldado en pensamiento, no en la palabra. Se unge solamente lo que se va a consagrar a Dios, según la Escritura. Y mucha gente está cometiendo herejía. Y lo peor es que está haciendo caer a muchos otros en herejía. Y ese es un gran problema. Ahora la pregunta es, ¿quién va a impedir o quién va a enseñar cuál es lo correcto? Pues somos nosotros. Y si nosotros no conocemos la Escritura, entonces tendremos un gran problema. Y en aquel día daremos cuenta a Dios. Porque todos daremos cuenta, nos pararemos, ya sea en el juicio delante de los blancos o ya sea en el tribunal de Cristo. Todos daremos cuenta a Él, compareceremos delante de Él. Y en aquel día será triste. Por eso que el Espíritu Santo está siempre animando a que conozcamos cada vez más de Dios, crecer en su conocimiento. No puedo contentarme con lo que ya sé, tengo que saber más. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es infinita. Cada vez más que estudia la Biblia, usted, hermano, Dios le va a revelar más cosas que están ahí. Recuerda lo que enseñamos de Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cumplamos toda verdad. A su nombre. A su nombre. Denle fuerte aplauso al Señor, por favor.
nos ha ganado. Tenemos que terminar porque hay bastante que enseñar, hermanos. Romanos capítulo 11, verso 33 en adelante dice: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire, escuchen, marque ahí, ciencia de Dios. Porque hay una ciencia que no es la ciencia humana, la ciencia de Dios. ¿Usted conoce cuál es la ciencia de Dios? Está ahí. ¿Usted ha escuchado acerca de la ciencia de Dios? O sea, hay tantas. Romanos lo que están perdidos. Romanos 11:33 están. Romanos 11:33. De nuevo, dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, miren, no era como Pedro. Pedro, es cierto, era un humilde pescador, pero Pablo era doctor de doctores. Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de aquel entonces. Pablo no era un ignorante, era conocido un docto, ducho en la escritura, sabía que sí era oral de Pentateuco, pero aún así había muchas cosas que él no conocía y Dios se las reveló. Y cuando Pablo fue procesado por Dios, él escribe: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, hay cosas que la Biblia enseña que muchos no están viendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de Dios. Recuerdo que Jeremías dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que están ocultas, no es que no sean verdad, están en la Biblia, pero mucha gente no lo ve, no lo entiende, pero están ahí. ¿Por qué? Porque no están buscando el conocimiento de Dios. Mucha gente dice: el conocimiento mata. ¿Cómo dice? Escuché por ahí a unos líderes: la palabra mata, el conocimiento mata. ¿Usted escuchó a esa gente? ¿Mata? ¿Qué mata? Mata la ignorancia. Cuando Pablo está hablando, la letra mata, porque Pablo dice eso, no está hablando de la letra de la escritura, está hablando del conocimiento humano, el conocimiento de matemática, de física, de geometría. ¿De qué me va a venir a aprender tanta letra humana? No está hablando de palabras, pero como ignora la escritura, enseñan cosas. Mucha gente, y usted ha visto ahora hay pelea y acusan a los hermanos: usted tiene mucha letra, pero no tiene espíritu. Imagínense. Yo pregunto: ¿y quién da el conocimiento de Dios? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? Eso es una blasfemia y mucha gente lo ignora. La letra mata la ignorancia. ¿Acaso Dios no fue el que dijo: mi pueblo pereció, murió por falta de conocimiento? Hay de aquellos disquepastores que enseñan la letra mata y hacen tantas cosas y hacen tantos shows para hacer señales, milagros, y dicen que tienen el espíritu, pero no tienen nada de conocimiento de Dios. Y eso es triste. En aquel día, escucha bien, en aquel día todos nos pararemos y veremos quién es de Dios, quién fue y quién no fue. Lamentable será triste para muchos. La letra, escuche bien, la palabra, ¿cómo va a matar? Eso es imposible. La palabra no puede matar. Usted ha visto la palabra matando, la palabra da vida. Hay mucha ignorancia. Usted tiene que preocuparse por conocer más a Dios, conocer más de su palabra. Porque conociéndole más, te llevará más a ayunar, más a vigilar, más a orar, más a consagrarte, a estar listo para cuando Él venga. Alabado sea su nombre, tú puedas partir con Él. Bendito sea el nombre de Dios. La ciencia de Dios. Hoy estaremos hablando sobre la ciencia de Dios. Hay mucha ciencia. Sí, lo que la gente descubre, la ciencia humana descubre. La Biblia hace 2000 años lo dice. El COVID mismo estaba en la Biblia. Los platillos voladores están en la Biblia. Los dinosaurios están en la Biblia. Los hermanos, si hay vida en otro
difíciles. Así te deje tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. La palabra no dice acaso, aunque tu padre y tu madre te dejaron, yo con todo te recogeré. La palabra te hace estar preparado para todo. Te voy a tener trabajo, tenga dinero, no tenga dinero. La palabra que te mantiene firme. Y si usted no conoce palabra, usted será movido. La palabra es la que pondrá, hermano, tu mirada en Cristo. La palabra es la que te hará crecer en fe. Por eso la Escritura nos incita una y otra vez a crecer en el conocimiento de Dios. Porque sin conocimiento, hermano, hay un peligro en no conocer a Dios. Ahora subir rápidamente conmigo en Filemón 3:8. Filipenses 3:8, vamos. Filipenses 3:8. Rápido, lamentablemente la hora nos ha ganado, pero tenemos que terminar esta serie. ¿Lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que todo el conocimiento humano él lo desecha. Todo lo que él ha aprendido lo tiene como pérdida. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios. Pero en otras palabras, Pablo está diciendo que prefería conocer más a Dios que conocer la tecnología, la ciencia, las cosas que el mundo me quiera dar. Porque las cosas del mundo, el conocimiento humano quedará aquí, pero el conocimiento de Dios es eterno, es por siempre, para siempre. Todo lo he tomado por basura. Bendecidos sean aquellos que han dejado todo por el Señor. Carreras, profesión, han dejado todo por Dios. Porque no hay nada más extraordinario, no hay nada más grande, escucha bien, más que tener una empresa, más que ser el mejor profesional del mundo, más que ser el hombre más millonario, más que ser el hombre o la mujer más famosa, es el conocimiento de Dios. Porque eso nunca va a pasar. La belleza pasa, la fortaleza pasa, la arquitectura, lo que levantan los hombres, un día serán todos destruidos, quemados junto con la tierra, y pasará. Pero el conocimiento de Dios es para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice: todas las cosas lo he tomado como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, no hay nada más excelente que conocer a Dios a través de su palabra. Por eso lo he perdido todo, dijo Pablo. Pablo no era cualquiera. Pablo tenía dinero y lo dejó. Dejó su dinero. ¿Usted ve a Pablo? Pablo no era cualquiera. Era respetado, tenía sirvientes, le servía. Pero cuando Pablo conoce a Cristo y tiene un encuentro con Cristo, lo vemos a Pablo que no tenía ese ni dónde vivir. Dejó todo por Dios, por su Dios, porque él entendió que no hay nada más grande y extraordinario que Dios. Y eso no es para cualquiera, eso cuesta. Dejando todo por Cristo, mucha gente puede decir: voy a dejar todo por Cristo. Pero a la hora de la hora, ahí se ve. Amén. Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que para nosotros alcanzar, escucha bien, la estatura del varón perfecto, usted necesita el conocimiento de Dios. Así de sencillo. Para llegar, escucha bien, a ver, presta atención. Para estar listos, necesitamos, para partir con Él, necesitamos del conocimiento de Él. Necesitamos el conocimiento del Señor. Dice ahí: hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, a un varón perfecto. Pregunta:
¿Será que el hombre puede ser perfecto? La gente dice, nadie es perfecto, pero Dios dice que tiene que ser perfecto. Jesús dijo, ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Y qué me perfecciona a mí? La palabra. Segundo Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para decir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué me perfecciona? El conocimiento de Dios. O sea, la palabra es la que me perfecciona. Ahora, yo no debo llegar a la perfección. Si usted no llega a la perfección, usted no puede partir para el cielo. Así de sencillo. Aunque a muchos les duela, eso es la triste realidad. ¿Y cómo yo llego a esa perfección? Con la palabra. La palabra nos perfecciona. La palabra nos enseña. Esto no, esto sí, esto no, esto sí. Lamentablemente a veces a nosotros nos cuesta, a veces, porque a veces no queremos dejar el mundo, no queremos dejar nuestra propia concupiscencia, no queremos dejar muchas cosas. Pero es la palabra la única que nos puede perfeccionar. Es la palabra por la cual nosotros hemos nacido de nuevo. Es la palabra la que santifica, es la palabra la que purifica, enseña, perfecciona y lleva al hombre al cielo. Porque Cristo Jesús es la misma palabra. San Juan 1:1, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cristo es la palabra viva. La palabra. Y bueno, último texto para ya creo que quieren ir a descansar. Veamos lo que dijo el apóstol Juan. Primera carta de Juan 2:3. Primera carta de Juan 2:3, y por eso estamos terminando esta serie. Gloria a Jesús, gloria sea al Señor para siempre. Primera de Juan 2:3 dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé que alguien conoce a Dios o que alguien no conoce a Dios? Cuando guarda los mandamientos. O sea, cuando guarda ¿qué? La palabra, así de sencillo. Porque los mandamientos están en la palabra. Mucha gente dice, hermano, pero hace milagro, pero predica bonito, pero ora bonito, pero canta bonito. Pero si no guarda la palabra, no hay para el cielo. Así de sencillo. Pero tiene 50 años, tiene cargo el pastor, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién conoce a Dios? Solamente aquellos que guardan la palabra. Y se acabó. Si usted no guarda la palabra, por más sea quien sea, tenga lo que tenga, haga milagros, levante muertos, si usted no guarda la palabra, usted no tiene nada. Y se acabó, se terminó. Y ese es el peligro de no conocer a Dios. Porque mucha gente quiere pastorado, quiere unción, quiere tantas cosas, y no guarda la palabra. La palabra es la que nos permite conocer a Dios. Hay un gran peligro, amados hermanos, en el no conocer a Dios. En este último tiempo, en el tiempo más difícil que nos ha tocado vivir en la iglesia, tenemos que volvernos a Dios, a guardar su palabra, a prepararnos para Él, porque pronto el Maestro viene a llevar a su pueblo